Prólogo de Maryse Renaud, Universidad de Poitiers 2012. Yo el protector o la santa derrota. ¿Cómo leer Yo el protector?, la última novela de Ugo Giovannetti Viola publicada en 2011. Más que a sus afinidades con la nueva novela histórica, con la que comparte una desatada fantasía imaginativa y una gran pujanza verbal, más que a su asumida filiación con la literatura de la memoria, ¿por qué no prestar particular atención a la lección de vida generosa y exaltada que parece querer brindarnos este supuesto memorial personal de Pepe Artigas? Indiscutiblemente anclada en el tiempo histórico, las incontables complejidades y embrollos de la lucha por la independencia de la banda oriental, el texto del novelista uruguayo aspira, sin embargo, a superar este encierro fáctico. Relato ucrónico, ficticio, hipotético, polémico, como lo señala el mismo autor en su señal de ajuste. Las crepitantes confidencias del cabecilla uruguayo revisten desde las primeras líneas un sabor cósmico mítico a la vez que místico. No es solo un líder político, un adulto curtido en el hielo de la desilusión, el que evoca desde el exilio paraguayo sus luchas, victorias, alianzas aleatorias y derrotas, sino un hombre que desde que nació aspiró a ser un protector. En esto se diferencia radicalmente del dictador paraguayo Francia, el supremo, aquí llamado reiteradamente Franza o el vigorón, cuando no el bobo sapiens, cuya esencia parece cifrarse en un loco afán de dominación. A ese Franza, seco de fe, monolítico, que le da al jefe de los orientales una extraña o interesada hospitalidad económica desprovista de comprensión verdadera, Artigas opone una entrañable humanidad. A la vertiente indiscutiblemente épica de la aventura artiguista, una epicidad sin ampulosidades, sugerida por Ugo Giovannetti Viola, mediante una intensa y desacralizadora fragmentación del discurso, se suma una indiscutible dimensión lírico-truculenta, que irá en aumento conforme nos encaminamos hacia el desenlace. Así, se vuelve un sugestivo leitmotiv de rico simbolismo la evocación del baño de estrellas con que se abre la ficción. Aquella noche yo tenía 4 años y no sé cómo atiné a engolfarme en la hamaca paraguaya de mi abuela Ignacia, la que me aportó sangre de Tupac Yupanqui. Fue el primer baño de estrellas que me di en este infierno. Estrellas salvadoras, regeneradoras, metafísicas, que iluminan constantemente el texto y al lector, ligadas a la insuperable infancia que siempre vivoreó en Artigas, al suave y erótico vientre de la mujer que toda su vida lo atrajo, al mestizaje fundador americano que supo reconocer respetuosamente y valorar, al cosmos grandioso, por fin, que lo arrancó en más de una ocasión a las mediocridades y penas del presente, al carnaval del mundo en que se vio involucrado. Así se van transformando las tragicómicas confesiones de Artigas el derrotado, perla barroca llena de primitivas y sabrosas asperezas, de rica intertextualidad, en un discurso de inspirada resistencia, de fe contra el abandono depresivo y los compromisos serviles, de tolerancia también, en que florezca el yuyo del perdón. Quiero tener una calavera honorable cuando me muera. Los de afuera son de palo. Estrellas. Lo único que me importó más que la felicidad de los pueblos fue la conversación conmigo mismo. Aquella noche yo tenía 4 años y no sé cómo atiné a engolfarme
en la hamaca paraguaya de mi abuela Ignacia, la que me aportó sangre de Tupac Yupanqui. Fue el primer baño de estrellas que me di en este infierno. Dizque esa tarde me había pasado comiendo tierra del cantero y que Aurora bendita me desembuchó 4 albondigones cuando ya estaba a un punto de expirar. Pero no era mi hora. Y enseguida del Ángelus me le perdí a Pascasio y entonces se me ocurrió esconderme en el colgadero de la abuela. Me acuerdo que encontré el poncho blanco y la perla barroca que ella vivía sobando y empezamos a lambetearla con los cuscos hasta que hubo virazón y les armé un entoldado de lana. Los cuscos siempre supieron sufrirme las picardías mejor que los cristianos. Yo había escuchado a madre contar que Remigio Arnal se quedó ciego la noche del naufragio de Nuestra Señora de la Luz, cuando en casa terminaron atando hasta las vacas porque volaba todo. Pero la gata se les remolineó en un repelús y mi tío tuvo que estirarse agarrado a las rejas como si fuera una piel de tigre para proteger a las crías, y al amanecer le quedaron los ojos juídos de tanto pispar relámpagos. Y los gatitos igual se murieron. Ahora se me hace que fue Pérez Castellano el que labró a padre 2 sentencias que todavía me abrigan. Muerto cualquiera pelea, y el mejor triunfo es una derrota santa. José Nicolás y Martina cuentan que aquella noche la familia recorrió toda la plaza buscándome a los gritos, mientras yo les acariciaba los hocicos a mis protegidos, sordo por la felicidad. Y pensé que lo mejor que se puede tener en la vida son collares de estrellas. Pensaba mucho ya. Y cuando Ignacia vino a buscar el poncho y me encontró chupando la perla rara y se puso a llorar, ya debo haber sentido que la familia nunca iba a comprenderme y nadie llevaba culpa. Ninguno había abandonado a ninguno y se armó un tole-tole peor que en la fiesta de San Baltasar. Al final Pérez Castellano y padre me sermonearon en la biblioteca y yo lo único que podía explicar era que estaba conversando conmigo mismo. Los pueblos no son felices. Pasaron casi 40 años antes de que volviera a manducar barro cuando se me hundió el bote al volver de Buenos Aires. Y desde aquella noche sé que tuito es terrible y dulce, como una hamaca engolfada en lo altísimo, y llevo en llaga el desvelo de acariciarle la espalda a cualquier hijo pródigo que se acerque a mendigarme sobras para los chanchos. La miseria de amor. Perros. En el convento San Bernardino tuve por honda estima al maestro Juan Garafales, que siempre andaba sucio, pero miraba en miel. Yo había empezado tarde la escuela por la expulsión jesuítica y apenas emborronaba cuando la adoración de las mujeres que chuceaban al cura en el confesionario me hizo alucinar judiadas. La nuestra perra de la parroquia era Niki, que ya ni podía correr. Y un día Pedro Martínez, el otro maestro franciscano, adoptó un cachorro tan salvaje que hubo que atarlo unos meses a la higuera para que no nos rajara la ropa en saludándonos. Lo bautizaron Pepe. Yo andaba enamoradísimo de una señora niña que no usaba tirabuzones bananeros ni peinetón, pero se maquillaba
igual que las boleras de la casa de comedias, y tenía una naricita más linda que el escote. Se llamaba Celeste y se hincaba en una alfombra de las que traen de Persia. Un día, Pedro desató a Pepe y nadie pudo entender cómo Nicky se enceló, igual que Isabel, la del Bautista, y había que sacarle de adentro los carajos a patadas y se armaban unos berrinches peores que en la corrida. Celeste se confesaba los domingos a mediodía con las crenchas untadas con pomada de caracú y los ojazos, azabache, posados en garrafales, igual que si lo lambiera desde el estrellerío. Ya no se podía más con la perrada y según Fray Martínez, Nicky no podía preñarse, so riesgo de reventar. Pero una madrugada el cachorrón saltó la verja y después de pachurrar a todos los pretendientes, apareció abotonado con nuestra Isabel. Y hubo que decir, vale. Esa tarde Fray Juan la acomodó en un butacón y Pepe se le echó a los pies a vigilarla con la mirada en flor y mordido hasta las pelotas. Nunca entendí por qué, pero tuve que escaparme al huerto a llorar a escondidas. Y el domingo me animé a cuclillarme atrás de una pilastra y escuchar la confesión de Celeste y casi me meo arriba, porque la regalona de 15 años le contó al Apolinio que el viejo que la trocó en Maldonado por una estancia la usaba de guitarra y ella tenía que desgranar tonadillas mientras le metían uña y ya no podía sufrir un pecado tan sucio. Entonces Garrafales le confesó que él nunca había podido entender por qué le llamaban la Inmaculada a la estatua que presidía el altar, existiendo zagalas como ella. Y Celeste declaró que prefería retirarse y el padre la atajó explicándole que desde que la contempló titilando entre los miserables lo abrigaba el perfume de Venus y que no dejara nunca de asistir a lavarle la vida en el nombre del Señor. Después escuché el ruido del vestido y los pasos taconeantes mientras el muchacho se cambiaba de sitio en el confesionario y me animé a bichar. Mi maestro estaba besando la alfombra persa que ella se dejó olvidada por el susto. Manueles. Cuando ejecutaron a los Manueles, todavía faltaban 20 años para que la maldita cédula real transformara a Montevideo en el único punto de introducción de esclavos en estos virreinatos. Una vergüenza pingüe. Padre fue limosnero mayor de la Hermandad de San José y Caridad, un nidal franciscano donde ya empollaban las logias lautarinas que pregonaron tanto el credo de la revolución y al final terminaron por cagarme el país como una caballada corriendo atrás de un rey. Pero nadie le pudo poner el grito en el cielo a la sentencia de Joaquín de Viana después que Damián Luis violó y estranguló a una pimpolla de 6 años y ya se vivía temblando hasta entre las murallas. Diz que ahora hay guerra grande y el odio no se vira. Y son capaces de pasearte la cabeza en una jaula con las constituciones que soñó Juan Jacobo, igual que si los instruyera Torquemada, carajo. A los negros que mataron a Massens los arrastraron por la calle antes de llegar a la horca y después los descuartizaron y clavaron pedazos en el camino que va a Santa Lucía para escarmentar mejor a la indiada y al malevaje.
Madre nos dejó verlos pasar por la esquina de San Benito, arrojados a una carretilla y escoltados por una guardia que espantaba a las ratas, pero ya tenían los pies pelados como marlos. Esa horca fue construida gobernando Agustín de la Rosa el año que yo nací. Pero la cofradía donde se inició padre todavía no existía, y me parece que a estos guineas no les concedieron ni 3 días en capilla. Fue recién al fundarse la orden masónica que los hermanos salían con el distintivo de la beca blanca y la cruz encarnada a llenar un tazón con limosnas para financiar los entierros de los reos. Y pedían por sus almas también. Cuando cumplí 14 años y ya había decidido huirme a la chacra de Carrasco, vi un ahorcamiento preparado para que la cabeza de un negro sarniculoso se desprendiera del cuerpo y quedara colgando igual que una sandía. Y mucha gente se entusiasmó lo mismo que al pispar las orejas ofrecidas en las corridas, y a mí me entró maldad. Los humanos demoramos mucho en perder esa clase de maldad vacunada. Y hay quien se vuelve diablo en un repelús y santas Pascuas, hoste. Eso le pasó a Ramírez, aunque cuentan que si hubiera llegado al manantial de la mirada mora de su hembra, se purgaba. Pueyrredón, dijo la Virgen. La tarde de los Manueles nos fuimos a volar pandorgas a las bóvedas, y mientras escuchaba el jolgorio de la plaza, apareció una garza rosada y se quedó haciendo equilibrio contra el sudeste. Y yo recién entonces entendí que los negros despedazados eran el Corpus Christi. Confirmación. Al otro año nos confirmamos en el oratorio de la estanzuela de mi padrino, don Melchor de Viana, y el día anterior cabalgamos con padre y mis 3 hermanos y mis 4 primas hasta la hacienda del abuelo Juan Antonio, que ya andaba por los 80. Ahora yo estoy mucho más encorvado que aquel viejito. Fue la primera vez que lo escuché contar lo del convenio de paz con los minuanes, cuando ya lo habían nombrado alférez real de Montevideo, sin saber ni una letra. Dijo que hasta los caciques, que traían facultad de otras tribus para pedir perdón por yerros y proponer enmiendas, vivían en un sopor de borrachera mansa, y por eso los trataron de hermanos sin pensar. Los indios no usan política, aunque conozcan todo. La pureza de dones nunca es vieja ni joven, y en eso no se asemeja ni a la progresión santa. A lo menos se podría emparejar a lo místico por los arrobamientos, y tampoco es quijotismo. Yo ya tocaba un poco el acordeón y Garafales me había enseñado la copla que fue capaz de envidiarme a Tancina. Si a los reyes da nobleza el sentarse sobre el trono, puedo también darme el tono, yo a pesar de mi nobleza, y no agachar la cabeza de hombre libre y vagabundo, pues hay un sentir profundo que me sirve de consuelo, y es que al sentarme en el suelo, yo me siento sobre el mundo. A padre le gustó mucho. Y después del churrasco nos largamos a los bañados, donde me iba a tocar peinar los pajonales y fogatear la costa con la guardia costera que mandó establecer sobre monte después que apareció el velero carbonizado y pudimos prender nada más que a 5 ingleses. Me acuerdo que nos quedamos una semana al raso esperando el botín y las olas empujaron 60 pipas de vino
y aguardiente. Emborracharse es bobo. Entonces el abuelo se empezó a poner más mozo que en Puebla de Albortón, y enseguida que vadeamos aquellos tembladerales florecidos de aves y llegamos a la barra del arroyo de Pando, desató un aijuneo y volamos por la arena lustrosa hasta la Punta Gorda. Era igual a una aventura de las que me hacían soñar los muchachos del Chantre cuando podía escaparme en la pulpería del Hacha. Menos mal que ninguna de las hijas de Esteban se animó a repechar los médanos rocosos de aquel Tabor infestado de tunas, porque antes de que lo coronáramos apareció un jaguar. Lo único que hizo mi abuelo fue quedarse mirándolo durante una eternidad, y al final el rayao reculó, resbalándose. Eso es tener cultura. El mujerío ni se enteró de lo que había pasado, y el viejo volvió pálido y miraba las olas como si agradeciera. Rembrandt. Un día, padre me llamó a la biblioteca para que le cantara la copla Pérez Castellano, y los encontré tomando jerez y hablando del hijo pródigo. Ahí paré bien la oreja. Y lo que llegué a entender fue que un pintor holandés había muerto después de retablar una tela hazañosa sobre la parábola de Jesús, y que Catalina la Grande acababa de adquirirla para colgarla en palacio. Es hermoso pensar desde donde me ahogo ahora, porque se ve lo hermoso que respira en el mundo, que no es mucho ni poco. Y el que quiere solaz y cruza al mismo tiempo no sabe lo que hace. Alcanza con un mate dulce a la sombra y vigilar la ánima con vellón de mujer que se emperra en lastimársenos contra cada recuerdo. Ancina ni me entiende, pero sabe contemplarme como Charrúa y el Morito, lo que es harto decir. Joseph María está seco y no vino a conocer mi bodega de tesoros. Y si hay algo que no habré menester de excusarle al Altísimo, es un solo enarbolamiento de espada con desamor de causa. El cura puso malicia al celebrarme la copla, y después padre me notició a bocajarro que el abuelo Felipe había proveído testamentariamente que un quinto de sus bienes se aplicara a fundarme una capellanía. Ni apenas contesté. Castellano me adobó en advirtiendo que mi desaplicación en el convento jamás podría obstruir el majestuoso destino de servir a la iglesia, y entonces me atragantó el balbuceo de los flojos, aunque terminé por declarar que mi iglesia iba a ser el campo abierto siempre. Padre rellenó las copas al desgaire, y yo me acuclillé a encajonar el acordeón, y supe que se estaban mirando, igual que si desembolsaran la semilla de un menosprecio ortigador sin vuelta. Y no es que desagradezca el perlerío de los pueblos que me barrocó el reino emplumado del país, pero lo protegido no es prenda del caudillo. Yo nací en mala luna, y después de cagar fuego ordenando los paisajes, tuve que arrodillarme a mendigar alfalfa, igual que el hijo pródigo. Y para colmo, padre apostilló que en tiempos de changadores de violencia tiránica y con levantamientos de minuanes y charrúas como el que hubo en Yapeyú, íbamos a terminar en las garras del crédito y la deuda. Eso quería decir que si no me ensotanaba, me convenía alistarme con los encharretados que defendían los campos. No le faltó razón.
aunque mi esclavatura la elegí por piedad y eso ni lo discuto. Casupá. Yo ya tenía 11 años cuando murió abuelo Juan Antonio y padre heredó la estancia de Casupá, que se parangonaba muy superiormente con Carrasco y el Sauce. Allí me hice devoto de endeveras y descubrí que todito el maná que mastiqué en la conversación consigo mismo, el libro de Caracholo que me regaló Clara en Curuguatí, me había empezado a germinar en aquellos sinfines junto a los corambreros de Hacienda Cimarrona criados entre la prole de don Andrés Polanco. Ellos ya venían paridos en completa mistura porque allí había toldeado el venerable cacique Gasupá de la nación minuán. Yo no creo en los casuales. ¿Cómo le puedo haber contestado a Pérez Castellano y a Padre que cuando me le perdí a Pascasio y me engolfé en la hamaca con los cucos, estaba conversando conmigo mismo? Clara dijo que pescó aquel libraco del anaquel del tío abuelo difunto para que me divirtiera, pero lo que me trajo fue mandioca divina. Y después de rumiarlo por lo menos 20 años, se lo acabo de regalar al hijo de Fulgencio. Los yegros son muy gente y yo ya estoy para irme. Lo curioso es que recién en Casupá, y no en Carrasco ni en el Sauce, haya empezado a sentir que las estrellas hablan. Eso espantó a Joaquín, aunque de encantamiento. Y como es poeta, él sabe que uno se embucha manjares y después que le obsequié el libro al teniente Rómulo, se las rebusca para que le recite trozos que oye salir como si columbrara un vaivén de Pandora. El que más lo sacia es: ¿cuántas riquezas hay depositadas en la esencia nomás de este yo mismo de quien vamos a hablar? ¿Cuántos medios de conversar con nosotros cuando sabemos preguntarnos y examinarnos? La conversación supone a lo menos 2 personas que discurren entre sí y que ya conforman, ya se oponen. De este propio modo, experimentando dentro de nosotros un yo no sé qué, que ya nos aconseja, ya nos reprende, ya quiere y ya no quiere, podemos sin dificultad ni contradicción conversar interiormente. Seguro que él también se lo memorió mucho, pero a veces es forzoso que los hombres escuchen su tesoro con eco. En Casupá había un minuán que llamaban Mazalana y descargaba funciones de amor con luna llena. Preparaba un pocito y se emporraba al mundo y le echaba por lo menos 4 leches seguidas. Meta suspiros blancos. Caracholo explicaba: todo lo que yo sé es que el mundo que forja un espectáculo de sus asambleas y que se envanece con ellas, debería tener vergüenza de comprometerse de tal modo. Este indio era distinto.